Muy buenas noches, bienvenidos a Terapia de Noticias. Empezamos una semana decisiva en el plan maestro económico de Alberto Fernández, que es la deuda. Ya lo dijimos acá, lo venimos repitiendo en el transcurso de las últimas semanas. Hay dos elementos, dos factores a los que tenemos que prestarles mucha atención en las próximas horas. El primero es, ¿qué es lo que dice el Fondo Monetario cuando en poco menos de 48 horas abandone la Argentina? Siguen acá todavía los técnicos revisando. Tengo entendido que mañana se reúnen con el ministro de Salud, ¿no? Quieren ver también los gastos en salud. Yo le voy a preguntar a Francisco Jueguen, que se suma, que vuelve a este equipo después de sus vacaciones, que es un avesado hombre de la semiología, de la UBA y de la economía, cómo se interpreta un comunicado, qué es lo que va a sacar el fondo. Si tiene entusiasmo o si es de compromiso. Hay palabras claves que van a ser importantes y que podemos llegar a vislumbrar desde acá, ¿no? Y el otro fenómeno, el otro acontecimiento al que le vamos a tener que prestar atención es las señales que recibe el ministro de Economía, Guzmán, en Arabia Saudita el sábado, a donde va a viajar justamente para reunirse, entre otras personas, con la directora del Fondo Monetario. Y probablemente también tenga algún contacto con el secretario del Tesoro norteamericano. A ver, si hay mal clima, vamos a enterarnos enseguida. Si hay buen clima, probablemente también. ¿Qué es lo que se está preguntando hoy en el mercado? Se hace en realidad una pregunta que es la que uno escucha también en todas las dependencias estatales cuando se discute algún proyecto, alguna iniciativa, alguna idea. ¿Qué piensa ella? ¿Quién es ella? Bueno, la jefa política del Frente de Todos, Cristina Kirchner. No sabemos qué piensa ella al respecto, pero podemos tener algunos indicios. Por ejemplo, el primero, ya lo citamos acá, bueno, que Kicillof pagó finalmente el vencimiento que tenía de 250 millones de dólares en la provincia de Buenos Aires, a pesar de los amagos y de que en algún momento pensamos que iba a ir al default. Y pagó a pesar de que, lo dijimos acá el viernes, y vamos a tratar de profundizarlo un poco más, de que la estrategia de Guzmán y de Alberto Fernández era endurecerse, es decir, que no pagara. Sin embargo, él dijo, no quiero ser el gobernador del default, y pagó. Kicillof es la jefa, dicen en el Frente de Todos. Y el otro aspecto es lo que venimos discutiendo desde el viernes, que es el modo en que se les aumentó y se anunció el aumento de los jubilados, que tiene una quita importante en los saberes más altos, todos los saberes que no sean la mínima. Que haya contorsiones diciendo no es ajuste, es ajuste, toda esa discusión que vimos habla de la importancia del tema. No hay kirchnerismo sin contorsiones discursivas. Todo esto habla a las claras de que el gobierno quiere dar una señal, aunque sea ínfima porque todavía no está la fórmula definitiva. Son dos señales importantes, relevantes para el mercado. Ahora, el default a veces ocurre. No es que se levanta el ministro de Economía y 3 meses antes dice voy a defaultear. A veces ocurren, son cosas que se dan por impericia en la negociación. Bueno, ese es el riesgo de Alberto Fernández, en quien Cristina Kirchner delega toda la gestión de este proyecto grande, que en el Frente de Todos dicen, en realidad Alberto es un instrumento de un proyecto más grande, ¿no? Político más grande. Bueno, veremos. En realidad el principal enemigo que tiene hoy Alberto Fernández es el tiempo. Cuanto más demore esta negociación, probablemente también más va a demorar la reactivación de la economía y, por lo tanto, ese equilibrio interno que necesita el presidente para convivir con todas las facciones de esta coalición que lo llevó al poder. Me voy a sumar a la conversación con mis compañeros. Recuperamos a 2. ¿Qué tal, Jueguen? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Laura Serra? ¿Vienen quemados? ¿Viste? Bueno, Jueguen más o menos. Un poco. Viste que cansaditos venimos, ¿eh? ¿Y la ruta 2 bien? Vos sos de los que no va por la banquina, ya lo sé. No voy por la banquina, salí de madrugada, así que bastante bien. Muy bien, bueno. Y le vamos a dar la bienvenida a Claudio Velocopit. Gracias por estar. Necesitamos a alguien para hablar de economía real, porque somos todos muy teóricos nosotros. Un gusto por la invitación. ¿Cómo lo ve a Alberto Fernández hasta ahora?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta claramente es que la situación es sumamente difícil, ¿no? Es decir, es de una gravedad que yo creo que no hay conciencia ni magnitud de la gravedad del problema, ¿no? Entonces, el camino es muy... ¿El problema es hacia adelante, digamos que no nos creen, que somos inconsistentes, o lo que vino hasta ahora? El problema son los fundamentos. Argentina tiene un problema económico gravísimo, ¿no? Si Argentina sería una sociedad anónima para llevarlo a la economía, a la economía normal, estaría muy cerca de la quiebra. Es decir, estamos en un proceso económico muy complicado. Entonces, esta es la realidad. Es decir, lo que no se puede dar vuelta es la ley de gravedad, ¿no? Vos si tirás una pelota al aire va a caer al piso. Le podemos dar infinidad de vueltas a este problema, pero Argentina no tiene plata. Entonces, todas las noticias van a girar, por más que las queramos disfrazar, en noticias difíciles, porque no tenemos plata. Es decir, esta es una realidad. ¿Se puede hacer una buena renegociación sin un plan, sin mostrar el plan antes? Esto es lo que le preguntamos a los empresarios acá, sí, que también encaran renegociaciones, ¿no? Es que yo estoy convencido que acá y si no, agárrate Catalina, que obviamente cuando uno va a la negociación, ellos están mostrando un plan. Que el plan nosotros lo desconozcamos en su totalidad, me parece una estrategia de negociación que se está llevando adelante. Si vos no te vas a sentar con los acreedores sin un plan. Yo estoy seguro que se está haciendo un planteo de un plan, una negociación hiper difícil. ¿Puede haber alguien que diga el default no es tan malo? Yo creo que es un error garrafal, porque ya lo vivimos. Es decir, los costos del default son enormes. Pero hay gente del gobierno que dice, bueno, entre el 2002 y el 2005 no pagábamos nada, crecimos, nos recuperamos. No, pero primero sufriste el impacto del 2001, que fue catastrófico, ¿no? El famoso 31 de diciembre con ese anuncio y la implosión absoluta de la economía. Pero segundo, que hay que tener en cuenta que esto pasó relativamente hace mucho para algunos, pero hace poco en la economía real. Es decir, no es tan sencillo y tan fácil andar por el mundo pidiendo plata y después no devolviéndola porque se nos dio la gana. O sea, todavía pagamos los costos de ese default. Pero no tengas ninguna duda. Es decir, si Argentina, miremos lo que pasa alrededor. Es decir, miremos los países que han logrado arreglar su situación económica y estar... es decir, ¿por qué creer? El argentino que va por la calle y cree, total, a mí no me deben nada, que defaulten tranquilo, yo esto no lo voy a pagando, esta es la fiesta de los fondos, de las corporaciones. Se está engañando. Esa es la fiesta de la persona que quiere ir a sacar un crédito para comprarse una licuadora y lo está pagando. Ni te digo el que se quiere ir a comprar un departamento. Es decir, ni te digo el que se quiere comprar un auto. Esto afecta a la economía real. La tasa de interés de Argentina han sido horripilantes aún en el mejor momento de los últimos 20 años. Ahora, Cristina desde La Habana diciendo necesitamos una quita del fondo, ¿ayuda o no? Bueno, yo creo que es una estrategia de negociación. También tenemos que entender, si vamos hacia atrás, que mucho se habla del rol del kirchnerismo, pero el kirchnerismo siempre pagó. Es decir, yo creo que amagó en una situación de dureza, pero siempre fue hacia los mercados y buscó y pagó aún en los momentos más difíciles. Bueno, al fondo le pagó al contado. Y al fondo, ¿no? Digamos, con reservas. Sí, pero había un contexto distinto de la economía, ¿no? Porque en aquel momento teníamos la soja que volaba y entraban divisas a roletes en el tesoro, ¿no? Ahora la situación es que hay que rascar la olla y no hay plata. Acá hay que rascar la olla. Pero aquel que piensa, ¿no? Por si hay algún trasnochado, alcoholizado, que está pensando que Argentina, que es una buena alternativa, el default, bueno, que lo vea los meses subsiguientes. Y la alternativa que plantea el fondo, que es, bueno, que quita no, ni lo sueñen, le dice a Cristina. Si vos querés, te damos otro crédito para que pagues y te
estamos un placito más adelante. El gobierno no quiere saber nada, Bueno, con seguir endeudándose. Pero tenés dos frentes, ¿no? Tenés el frente del fondo y tenés el frente de los acreedores privados, ¿no? Pero ¿cuál es primero? Bueno, yo creo que aunque parezca mentira, con el fondo siempre se va a arreglar más fácil. El fondo va a prestar en definitiva, en algún momento, en una situación final, yo creo que va a colaborar en una solución, ¿no? Es decir, el fondo, por más de que quede simpático disfrazarlo del lobo feroz, no va a tirar una bomba para que la economía reviente. Es más fácil el fondo que los acreedores privados. Bueno, los acreedores hay que ofrecerles algo que el mercado digiera, y nos guste o no nos guste, esto es así. ¿Y hasta dónde se tragan el mal trago? ¿Cuál es el mal trago que están dispuestos a Bueno, yo creo aceptar? que técnicamente lo que si vos vas mirando lo que el mercado habla, lo que los fondos dicen, es decir, no es que hay algo que uno pueda decir exacto, ¿no? Pero yo creo que Argentina puede ir hacia una evaluación que ronde el 60% del valor de la deuda, que es una quita importante, un valor hoy. Esa composición del valor hoy no significa que la quita sea el 40%, porque esto también hay que explicárselo a la gente. Claro. Influye la tasa de interés, influye el cupón, influye la forma, pero lo que tiene que dar es un valor actual que ronde eso. Ahora, ¿eso no va a llevar más tiempo en la Es negociación? que no hay mucho más tiempo. Argentina termina el 30 de abril esta negociación, porque en mayo hay que pagar vencimientos muy capital. importantes. Pero puede ocurrir, por ejemplo, que se cierre con el Fondo Monetario Internacional y no con los bonistas. Es difícil. Es difícil ¿Es difícil qué? que se vaya por ese camino. Es difícil que el fondo arregle su situación y el mercado defaultee en la deuda, que todavía es mucho más elevada que la deuda del Por fondo. otro lado, hay un cronograma, digamos, ya planteado y publicado por el Ministerio de Economía, donde hay que presentar una oferta y cerrar una oferta pública con los acreedores privados, que sería la segunda semana de marzo. Y después, en el segundo semestre del año, están los vencimientos fuertes de capital. Sí. Vos tenés que presentar una oferta y tenés que cerrar, ¿no? Obviamente, esta situación de amague de default en la provincia de Buenos Aires también fue una situación que permitió al gobierno bajar un poco el precio de los bonos y negociar mejor, ¿no? Algunos se preguntaban, bueno, si está ocupado el gobierno ya hablando con acreedores privados. Vos tenías algunos datos, ¿no? Como Tenemos algunos datos de las audiencias públicas que tuvo, por ejemplo, Lisandro Clery, que es el titular de la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Uno piensa que, como está el Fondo Monetario aquí desde la semana pasada, todo pasa por esa negociación. Pero si nos vamos para atrás, mediados de febrero, incluso principios de enero, las reuniones de Clery fueron casi con todos los bancos internacionales que pueden ser colocadores, pero que a su vez tienen clientes que obviamente son bonistas acreedores argentinos. Por ejemplo, el 17 de febrero, Lisandro Clery recibió el Merrill Lynch, pero también estuvo el 7 de febrero con Goldman Sachs, JP Morgan, el 6 de febrero. 28 de enero, fin del mes pasado, el Banco Itaú. Tuvo el Banco Francés, el HSBC, Rothschild, Guggenheim Securities. Ahí pongo una ficha. El Banco Santander. En Rothschild. Ojo, claro, Macron, ¿no? Obviamente. Exacto. Puede ser que estén también tratando de elegir el agente colocador, ¿no? Puede ser que estén ahí los nombres que siempre estuvieron dando vueltas fueron el Morgan Stanley y el Banco Lazard, uno europeo y uno norteamericano. Ahora me decían el Citi, Lazard y Rothschild. Estaban ahí. Están ahí también. Están dando vueltas, están acá, están todos. Todos pasaron por el Ministerio de Economía, todos se sentaron a, según dice el gobierno y según dice, digamos, Lisandro Clery, cuando uno busca en la audiencia pública, a sentarse a escuchar propuestas de parte de los bancos y de parte de los acreedores privados. Esto es lo que nosotros no vemos. Lo que vemos es lo que dijo el propio Guzmán en el Congreso la semana pasada, que ningún grupo de acreedores va a manejar la situación macroeconómica de la Argentina, y lo que vemos es la negociación con el fondo. Y la negociación con el fondo sí va a ser clave, algo que Pancho dijo recién en el inicio del programa, que es que el fin de semana, cuando Guzmán esté en Arabia Saudita por una reunión del G20, va a haber una reunión con Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y una reunión clave. ¿Por qué clave? Porque para destrabar lo que pueda pasar con el fondo es importante Trump.
Claudio, si yo fuera empresario y el ministro de Trabajo dice no vamos a renovar la doble indemnización en junio, si tenía pensado despedir a alguien, lo despido en julio. Sí, de todas maneras... ¿Es prudente, digo...? Lo que ha sido, bueno, es decir, yo se lo he dicho inclusive a las autoridades del gobierno, se lo he dicho a la CGT. Yo creo que ha sido un error el tema de poner la doble indemnización así como se planteó, establecer esta doble indemnización. ¿Por qué? Porque hay que terminar de entender que esto no conduce a nada, sino que es al revés. Perjudica a los trabajadores, no los beneficia. ¿Por qué? A ver. Porque al trabajador que está trabajando lógico, lo protege de alguna manera. Lo perjudica. Pues yo te voy a dar un ejemplo para que se trate de entender. Seguramente acá en La Nación hay empleados que trabajan y se rompen el alma haciendo su laburo. Y hay otros que no. Y seguramente hay algunos que no, que el que se está rompiendo el alma está haciendo el trabajo del otro. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Es decir, ¿qué es lo que se buscaría si tenés un empleado que no cumple su tarea? Decir, bueno, señor, lo voy a reemplazar por otro, porque eso va a beneficiar al trabajador que está trabajando. La doble indemnización, es decir, la doble indemnización vos la podés establecer. Vos podrías establecer mecanismos y decir, bueno, señores, no hagamos ajustes. Para hacer reestructuraciones, determinamos tal esquema. Ahora, poner a mansalva un esquema de doble indemnización para todos por igual, hace que aquellos trabajadores que por X razones hasta les convenga ser despedidos, es decir, puedan buscar o presionar más el semestre en que se produce. ¿Puede haber alguien que le convenga ser despedido? Lógico, es decir, esta situación es, volvemos a lo mismo, no estamos hablando en una reestructuración. Si vos me decís, lo que quiere evitar el gobierno es que haya reestructuraciones salvajes, vos podés decir, bueno, para reestructuraciones, para casos puntuales, vamos a establecer este mecanismo de protección. Pero no general. Es decir, el mecanismo general, ¿qué es lo que hace? Y ahuyenta la creación de empleo. Esto está demostrado. Es decir, vuelvo a lo mismo. Esto no es matar al mensajero. Es decir, esta es la realidad. ¿Qué debió hacer entonces Moroni? ¿No decir nada? Bueno, ¿por qué está diciendo esto? Está diciendo esto porque se está dando cuenta que no hay creación de empleo. Entonces, pero lo habría si no existiera la doble indemnización. Bueno, no es el único, obviamente que no es el único factor. Ahora, obviamente, cuando vos vas cambiando todos los días, cuando vos te levantás todas las mañanas, tenés la obligación de conducir una organización y todas las mañanas, con el boletín oficial, te vas enterando cómo van cambiando las reglas de juego, eso, para un proyecto de inversiones a largo plazo, no funciona. Y no inventemos más, es decir, miremos lo que pasa en todos los países que funcionan. Es decir, Argentina quiere aplicar modelos que no existen. Nosotros queremos descubrir la pólvora. Y esto no se trata, es decir, hay que entender, porque si no, la discusión en la sociedad, que muchas veces utiliza la política, es, bueno, los empresarios son los malos y nosotros queremos proteger a los que menos tienen. Es decir... Pero Claudio, ¿no crees que la gente, o por lo menos el 48%, votó un poco eso? Es decir, lo que establece o lo que representa en el ideario y en términos ideológicos el populismo, el kirchnerismo, mayor protección, la doble indemnización. Yo sabes que creo que no. Es decir, creo que no. La gente votó un cambio porque la economía en los 4 años anteriores no cumplió para nada las expectativas que se esperaban. Pero no. Vos fíjate, ejemplo de la doble indemnización. Aquellas empresas que están en crisis hoy, en la actualidad, o se presentan en el Ministerio de Trabajo en proceso y se acabó la doble indemnización. Y las otras, las que están funcionando bien, mantienen su staff de gente con esfuerzos enormes. No es que hay grandes modificaciones. Es decir, vos tenés que ir dándole a la economía mensajes calmos. Es decir, no funciona de otra manera. Entendamos, mira, yo fui el otro día a una reunión
en Uruguay, donde estaba el presidente electo Luis Lacalle Pou. Nosotros tenemos empresas de salud en el Uruguay. Invertimos por primera vez en el Uruguay hace 20 años. Tienen una alianza, ¿no? Con una prepaga de allá. No, somos accionistas, somos los propietarios de una prepaga que tiene una licencia de una prepaga americana muy importante que se llama Blue Cross. Blue Cross, sí. Exacto. En 20 años, yo como presidente de la compañía, nunca tuve que ir a resolver un problema fuera de la operación del giro normal y habitual. Nunca tuve que entrevistarme con un diputado, con un senador, con un ministro. Ni con el Frente Amplio. Y cambiaron los gobiernos de derecha a izquierda y todo siguió igual. Y acá tenés que estar golpeando ministerios, secretarías, molestando a presidentes, es decir, cambiándote la regla de juego. Es imposible. ¿Y por qué? A ver, ¿cuál puede ser? Entonces el presidente electo hablaba, ¿no? y decía, si ustedes quieren invertir en un país donde se gane mucho dinero en poco tiempo, Uruguay no es el país. Ahora, si ustedes quieren invertir en un país que se gane poco dinero, pero durante mucho tiempo, Uruguay es el país. Porque nosotros no cambiamos la regla de juego, porque nosotros hacemos transiciones ordenadas, porque las discusiones no son de blanco-negro, y porque las reglas de juego son claras. Y vos fijate, es decir, una economía que es muy chiquita, fíjate cómo funciona, fíjate sus índices de inflación, fíjate sus inversiones, fíjate su estabilidad. Bueno, hay empresarios que se quieren mudar allá para no pagar tantos bienes personales ahora. Bueno, se mudó, ¿no? Alperín, por ejemplo. Hay muchos que sí, pero lo que yo digo es en el sentido es, ¿y qué somos nosotros? Nosotros somos los más vivos del Bueno, esa era mi pregunta. ¿Por qué somos? ¿Por qué? Y bueno, porque no entendemos, porque hemos vivido, seguramente, yo no descarto, porque yo soy consciente que la gente se enoja con los empresarios, soy consciente si yo estoy acá ahora hablando en este programa y yo me expongo y lo hago habitualmente en cada lugar que me invitan, las redes sociales me insultan, me destrozan. Sí, yo lo tengo. Eso a todos, así que... Bueno, pero lo tengo. Ahora, no es la realidad. Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, la gente va a estar mucho mejor en un país que no cambie la regla de juego durante muchísimo tiempo. Porque las inversiones van a venir, porque van a ser más estables, porque el rendimiento de capital que le pide a la inversión en un país con riesgos normales son normales. Imagínate, es decir, realmente ustedes creen, es decir, que se le puede ir a hablar a un inversor extranjero de verdad a que venga a hacer inversiones profundas. ¿Creen que eso es posible? Es decir, ¿creen que eso es una realidad que puede suceder cuando una mañana un impuesto es una cosa, una indemnización es otra? Bueno, a vos tus colegas te lo deben preguntar. Me lo preguntan todo el tiempo. Es decir, porque digo, vos tenés colegas tuyos de otros países del mundo que dicen, ¿cómo haces para estar operando con una empresa de la magnitud que vos tenés en ese país con esta regla? ¿Vos qué les decís? Y no, es decir, mirá, yo lo he dicho muchas veces, es decir, amo la Argentina, soy más argentino que el dulce de leche, es decir, a mí me fue bien, ahora, llega una altura de mi vida que uno dice, bueno, uno termina muy cansado. Es terrible, es una batalla, es una lucha constante. Es decir, es muy difícil manejar una empresa con mucha gente en la Argentina. Es sumamente complicado. No es lo que la gente se imagina que es. No es todo, no es lo que es. Y bueno, por eso la inversión extranjera, por eso cuando vos vas a tratar de buscar inversores afuera, no quieren venir. Ahora, Claudio, vos que tenés tu experiencia en Uruguay, ¿cómo se logra esa estabilidad? Sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina, en los momentos en que uno puede decir, bueno, hubo estabilidad, época de la convertibilidad, se logró congelando un precio, en ese momento atando el dólar al peso. Y acá ahora estamos viendo, por lo menos en este arranque de este nuevo gobierno,
congelamiento, digamos. Tenemos tarifas congeladas, tenemos dólar congelado y tenemos algunos precios, incluso el de los medicamentos, por ejemplo, congelados, ¿no? Que es el sector que vos conocés. No, y, bueno, evidentemente eso es otra receta que todos tenemos que saber que no terminan bien. Es decir, vos podés decir, vamos a la historia, agarremos cualquier libro de economía que a ustedes se les ocurra. Cuéntenme en dónde han encontrado, en la historia de la economía de cualquier país, con cualquier ideología, que un congelamiento de precios haya terminado bien. Pero no hay manera. No puede ser un acuerdo inicial de precios y salarios. Puede ser un instrumento para un arranque de muy cortísimo plazo. Ahora, si los fundamentos de la economía no funcionan, los acuerdos de precios y salarios explotan en 400 pedazos. Esto es así. Entonces, es tan simple como decir, muchachos, si vos desayunás toda la mañana una docena de media luna, el colesterol se te va a ir muy arriba y vas a engordar. Y no se pone en discusión, y vos no me dirías, ¿a vos te parece que la media luna va a producir? No lo discutimos. Es así. Bueno, un congelamiento termina mal. ¿Alberto Fernández lo entiende a esto? Yo estoy convencido que lo entiende, o sea, estoy convencido. ¿Cristina? Yo creo que también lo entiende. Pero lo tenemos que ver. Es difícil el otro camino, ¿eh? Porque el otro camino indefectiblemente exige un ajuste del Estado. Indefectiblemente, nos guste o no nos guste, exige un ajuste del Estado. No hay manera. Pero ya sabemos que no está disponible, lo dijo Guzmán el miércoles pasado, que vamos a tener que esperar hasta el último año de gestión de Alberto. Pero la pregunta es, sin embargo, hay pinceladas, ¿no? Que muestran lo contrario. La jubilación. Bueno, o sea, hay pinceladas que muestran lo contrario. Y vos me podés decir... Y el aumento de impuestos, que en el interior es tremendo. En el interior acá. No, bueno, pero en el interior se suma la presión tributaria, brutos y un montón de impuestos municipales. Pero ojo, tampoco podés decir siempre la misma receta. Si la receta es aumentamos impuestos, toda esta Argentina viene aplicando la misma receta, acá está el resultado. No importa quién fue peor, quién fue mejor. Es decir, el resultado de la Argentina, si queremos decir de los últimos 60, 70 años, trae como resultado final una economía que tiene 30% de pobres. Un desastre. Una inflación espantosa y una calidad de vida para la mayoría de la gente mala. Estos son los resultados. Es decir, ¿y qué hicimos? Hicimos siempre más o menos lo mismo. Ahora, parece que Alberto lo está escuchando porque recién Infobae estaba publicando que le dijo al FMI, el gobierno, que el congelamiento de tarifas no va a ser por mucho tiempo. Eso es lo que... No sé si es la información que vos Lo tenés. dijo Culfas hoy en conferencia de prensa cuando presentó una segunda etapa de precios cuidados. Efectivamente dijo que iba a haber aumentos racionales y aceptables. No dio cuál será el monto de ese descongelamiento, pero efectivamente fue una señal de precios, es una señal para los inversores, fundamentalmente. También admitió... Y también para el Fondo Monetario, que siempre en sus staff reports... Culfas admitió que había preocupación en el fondo por el congelamiento, precisamente de tarifas. Hay preocupación por el congelamiento de tarifas en el fondo, pero también hay preocupación entre las empresas que podrían llegar a invertir en la Argentina porque no tienen señales de precios. Sin señales de precios es imposible invertir. Por ejemplo, el proyecto de ley de hidrocarburos que tendría que haber llegado en extraordinarias todavía no llegó. Es un proyecto que de alguna manera le ponía un poco de aceite a esa puerta giratoria, digamos, que Alberto Fernández describió en su momento, a la cual se le ponía una piedra y establecía que no salían dólares, pero tampoco entraban. Entonces vos necesitás de alguna manera habilitar digamos, la salida de capitales, la apertura del cepo, para poder intentar desarrollar vaca muerta, cosa que hoy no está pasando y que no alcanza con la disposición del Banco Central de hace un mes. Pero recordemos que en su momento también quiso aumentar las naftas. También, está frenado. Y Cristina tuvo la última palabra, ¿no? ¿Es negocio? Sí, perdón. No, digo, vos tenés el tablero de control de la economía. Acá tenés que manejar la cuestión externa, la deuda, los bonistas, acá el mercado interno. Digo, ¿cuáles son las medidas? Y vos decís, la misma receta hace 60 años nos conduce al mismo lugar, no a los congelamientos, no a la doble indemnización. Digo, la receta que había planteado Macri, digo, tampoco la pudo llevar a cabo o no la llevó a cabo y terminó como terminó. La economía quedó como quedó, digo. ¿Cuáles son los botones? Porque Macri no hizo nada. Es decir, Macri fue una espuma.
lamentablemente, es decir, quiso, yo tengo una pregunta simple. Por un lado quiso bajar los impuestos. Por otro lado quiso liberar el tipo de cambio. Y por otro lado quiso aumentar los planes sociales. Explícame vos. No hizo una reforma del Estado, no hizo una reforma de la política. Es decir, hizo enunciados que con títulos estaban bien. Ahora, si a vos te dicen sentido común, y no puede alcanzar nunca. ¿Desde el peronismo es más fácil hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que el peronismo tiene más espalda. Pero yo creo que Macri también podría haber ¿Pero es político el problema o es un problema de que la cuenta de la calculadora no te da? Es un problema que vos vas a es decir, yo creo que un presidente tiene que estar dispuesto a no caer simpático todo el tiempo. Es decir, si vos pretendés la simpatía de las mayorías, te va a ser muy difícil. Aunque quiera ser reelecto. Bueno, pero si vos entonces si vos trabajás exclusivamente por la reelección, bueno, así terminó Macri. Ahora, pero Alberto Fernández no está exhibiendo ese rostro que justamente quiere ser moderado, caer simpático, por lo menos en su electorado más fiel, y responderle con políticas a ese electorado más fiel. Digo, no está, digamos, está como soslayando por ahora el lado más agresivo, ¿no? Y está tratando de mantener en armonía a todos los sectores internos en frente de todos, que sí, digamos, es una coalición. Es una bolsa de gatos en muchas lo está tratando, pero es decir, es muy temprano, muy temprano, esto no tiene mucho tiempo más, ¿no? Pero yo diría que en 60 días nosotros vamos a saber exactamente a dónde apunta, en definitiva, el gobierno de Alberto. Pero él está dando sensaciones de decir, bueno, es decir, yo estoy seguro que a él no le cae nada simpático el ajuste en las jubilaciones. A ningún presidente le va a caer simpático hacer el ajuste en las jubilaciones. Ahora también se da cuenta que no hay. Y no está mal que se dé cuenta que no hay, porque es mucho más peligroso es hacerle creer a la gente que hay. Porque con el hacerle creer, vos no solucionás los problemas de la gente. El hacerle creer, se los agravás. Porque sería muy fácil. Apretás un botoncito, decís, imprima, muchachos. Claro. Es simple y sencillo. Y todos se quedan contentos. Hoy habló Alberto Fernández de las jubilaciones. ¿Lo tenés? Yo particularmente tengo la tranquilidad que lo que dije en campaña lo estoy haciendo. La Argentina primero tiene que ocuparse de los que peor están, que no son pocos, son muchos. Aparecen los defensores que se rajan las vestiduras en favor de los jubilados, pero cuando hicieron la reforma previsional y les quitaron un trimestre entero de aumento, no decían nada. Como yo dije en campaña, la primera preocupación que tengo son los que peor están. Los que peor están en materia de jubilaciones son los que ganan menos. Y sobre ellos estoy dedicado a cumplir mi promesa y a que estén un poco mejor. Yo sé que no están todo lo mejor que deben estar y todo lo mejor que merecen estar. Pero sé que hoy están un poco mejor de lo que estaban en diciembre, por lo que intentan algunos opositores y algunos medios, es hacerle creer a la gente que estamos haciendo un ajuste sobre los jubilados. Y eso es falso. No es ajuste, entonces. Bueno, él lo que está diciendo claramente es que está haciendo un ajuste sobre los jubilados que más tienen, ¿no? Y vos podés decir, yo soy un jubilado que más tengo, y me escucha un jubilado y dice, pero pará, ¿de qué estás hablando? Si yo gano 30.000 pesos. Pero no hay. Es decir, no es que acá... No, la cuestión es, ¿acá hay mala fe, mala voluntad o no hay? Yo pregunto, ¿no? Si vos tenés un hijo, ¿no? Que es lo más preciado que vos podés tener, y tu chico te dice, comprame tal autito, y vos no tenés la plata para comprarle tal autito, te transformás en una mala persona por decirle, mira, no puedo comprarlo. Y hay que ¿Puedo sacar de otro lado? Bueno, no en el caso del autito, claro. Pero digo, ¿se puede sacar de otro lado? En el mundo de la jubilación. A vos es decir, en esta magnitud de montos. Es decir, estamos hablando... El problema jubilatorio argentino es muy serio. Es decir, no se arregla sacando... Es decir, no es que... Pero Claudio, el problema es si vos, volviendo al tema del autito, le decís previamente, te voy a comprar el autito en campaña electoral
y después el chico te lo pide y decís, no, ahora no. Las campañas electorales dejémoslas de costado porque sabemos... Y pero eso consolida la legitimidad de los gobiernos. Pero sabemos en qué... Es decir, si todos aquellos que... Si vos vas a intentar hacer una campaña electoral, lamentablemente, diciendo las cosas que hay que hacer... Y yo creo que es difícil que te vote hasta tu familia. Eso decía Menem. Hasta tu familia. Eso dijo Menem. Exacto. Pero un día, es decir, un día va a ver qué hacer. Es decir, va a ver que nos vamos a... Mirá, es decir, pueden ir a notas que yo he hecho hace 15, 20 años y lo mismo decía. O sea que yo vengo diciendo, un día va a haber qué hacer porque no existe la magia. No existe la magia, lamentablemente. ¿Fue un error estatizar el sistema previsional en el 2008? Yo creo que sí. Es decir, después, lógicamente, se le cayeron todos los demonios, porque vamos a poder decir, bueno, no funcionaban lo bien que tenían que funcionar, puede ser, entonces corregirlo. Es decir, o vos me vas a decir, es decir, ¿el Estado funciona mejor? ¿Sí? ¿De dónde surge que el Estado funciona mejor? De todas maneras, hasta ahí te acepto que se puedan seguir criterios. Ahora, no entender, por ejemplo, que Argentina necesita una reforma en el sistema político que baje los costos violentamente de lo que significa la estructura política y los gastos en la política, que todos tienden a decir... Bueno, el gobierno lo dejó afuera, de la ley de emergencia, la ley de solidaridad... Todo lo dejan afuera, porque, pero forma parte de lo mismo. Todo forma parte de lo mismo. Es decir, no hay cambio de fondo. Pero, Claudio, ¿crees que existe hoy en la clase política un consenso de lo importante que es el equilibrio fiscal, por ejemplo, para bajar la presión impositiva al sector privado, que pueda generar empleo y riqueza? Yo creo que cada vez más va existiendo eso porque el agua va subiendo y la situación del manejo de la economía se hace cada vez más difícil. Lógicamente no con la profundidad que se requiere. Argentina tiene 8 millones de personas que aportan, ¿sí? Y es un país de 44 millones de argentinos. O sea, es imposible. Eso se traduce en carga tributaria para el resto. Es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se va y se casa en el zoológico. Va a casarse en el zoológico. Y, ¿viste? Y los animalitos del zoológico ya no dan más. Llega un momento y dice, claro, flaco, otra vez llegaste, otra vez, y no va más. Entonces, el que puede dice... Entonces, no es que... Entonces aparece el que dice, no, pero entonces no haya sacrificio. ¿Y dónde está el espíritu de sacrificio de los que más tienen? Claro que tiene que estar el espíritu de sacrificio. Ahora, todo va a tener un límite, el límite de lo que se puede. Hay un momento que no se puede más. ¿Guzmán le gusta? Es una incógnita para mí todavía. Es decir, a mí, yo no lo puedo juzgar, son 60 días, no lo conocía de antemano. Quizás... Según me hubiese preguntado de entrada, a mí me hubiese gustado un tipo que hubiese estado en la Argentina conviviendo con lo que nosotros convivimos todos los días, ¿no? Pero quizás nos terminamos... Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, voy a tirar un nombre. Nielsen, ¿podría haber sido para esta etapa? Podría decir, es un hombre de mucha experiencia, pero acá manda el presidente igual, ¿eh? Es decir, el ministro de Economía puede llevar un montón de ideas, pero la decisión final, es decir, hacia dónde vamos y hasta dónde somos capaces de llegar y lo que vamos a ser capaces de aguantar o no, en definitiva va a ser el presidente, ¿no? Bueno, Beto empieza a develar algunas incógnitas de Guzmán, ¿no? Por lo menos, si querés, periféricas de su trabajo. Exactamente, sobre todo porque, coincido con lo que decía Claudio, es una incógnita, porque ha vivido poco en la Argentina, es relativamente joven. Hay quienes sostienen que no fue elegido por Alberto Fernández, sino por Cristina. Y también, hasta ahora se sabía su origen platense. Ahí lo tenemos. Su origen platense, hincha de Gimnasia de Esgrima La Plata, muy preocupado por la posibilidad del descenso. Pero lo vemos ahí... No hace falta que... Estuvo con Maradona, ¿no? Estuvo con Maradona. Cuando Maradona estuvo en la Casa Rosada, se emocionó. Lo vemos ahí porque sorpresivamente, pese a que tiene fama y se lo conoce como un excelente jugador de tenis, debutó en el field de la quinta presidencial de Olivos. En el equipo del gobierno lo llevó Máximo Kirchner
Y dicen... ¿Del lado de Alberto? ¿Alberto Fernández juega o no? No. No juega. Del lado del equipo ¿Por qué del te reís? gobierno. No. Pues, Néstor jugaba con el celular en la mano. Así que tranquilamente. Y lo concreto lo llevó Máximo Kirchner y fue la figura de la cancha, la descosió. Mirá. ¿De qué Fue- juega? Me dijeron volante central, pero con llegada al gol. Así Volante. que, y que anduvo muy bien, las pide todas, tiene muy buen estado físico, así que de aquí en más va a ser invitado muy seguido a los partidos de fútbol, a la temporada de fútbol que empezó en Olivos, continuidad de la que tenía Mauricio Macri con su Averigua equipo. quién más está jugando. Porque Santiago es interesante. Cafiero. Santiago Cafiero juega. Santiago Bien. Cafiero juega. No me animaría a tanto. No te animás. Me dijeron que juega, que es voluntarioso. Los descuentos en remedios, estos de los que incluyeron en el anuncio de los jubilados, ¿ya están rigiendo? El tema medicamentos es un tema que Argentina también va a tener que encarar con una profundidad extrema. Es un problema muy serio. ¿Por qué? A ver. Yo les voy a dar un ejemplo, que es didáctico y lo van a entender como ejemplo, ¿no? Si ustedes abren el botiquín de cualquiera de ustedes en la casa de ustedes, yo voy a la casa de ustedes, abro el botiquín y me voy a encontrar con un montón de medicamentos. Y voy a acertar, y no soy mago, voy a acertar que ustedes tienen un montón de medicamentos que en su mayoría están vencidos. ¿Por qué? Porque acá no hay una política de medicamentos. Entonces, acá no hay solamente un problema de precio. Vos en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país rico, con una economía rica, vas al médico, el médico te receta la droga y te dice, vos tenés que tomar 5 pastillas por día durante 3 días. Entonces vas a una farmacia, en la farmacia te dan una cajita de color naranja, en un tubito, y en la cajita de color naranja dice el nombre de la droga y 15 pastillas. Ni 18 ni 14. 15 pastillas. Vos acá te recetan un medicamento con una marca, te recetan 15 pastillas y en la cajita vienen 60. Tomás las 15 y tirás las 45. ¿Y eso por qué? Bueno, porque no hay una política. Me estoy enterando ahora. Ahora, Es un pero sector Ginés que- González García fue en su momento, en la época de Duhalde, quien impulsó la ley de genéricos. Sí. Que creo que nunca se instrumentó No sé, debidamente no, en bueno. nuestro país. Ahora lo vemos de vuelta a Ginés como ministro. Lógico, lo vemos y entonces, pero ahí tenés, por ejemplo, pero hay que instrumentar una política. Si uno, es decir, donde vos Estado, sos el que tenés que marcar las condiciones. Si no, automáticamente los distintos actores de la economía se van a ir buscando su ¿Y a quién favorece esto de que me sobren 45? Bueno, en este caso, ¿A los laboratorios? en este A caso los le laboratorios, que favorece- justamente lo que Ginés pretendía con la ley de genéricos era desbaratar el monopolio o el cuasi monopolio que ejercen los laboratorios Entonces, privados. a la no hora es de solamente recetar una los cuestión. medicamentos. En una industria, que es el problema que yo trato de explicarle a las autoridades y a todos todo el tiempo, la peor cosa que va a vivir, no la Argentina, la peor cosa que ya está viviendo el mundo es cómo financia su sistema de salud. Es decir, el mundo, su principal problema, mientras el nuestro es la seguridad, la inflación, la corrupción, la deuda externa, el mundo, los países desarrollados, vos vas en el mundo, ¿cuál es el principal problema? ¿Cómo financiamos el sistema de salud en los próximos 50 años? Un sistema de salud que va cada vez requerir más recursos, porque cada vez la gente vive más, porque cada vez la gente vive más y mejor, porque es el capital más preciado al momento de perderse, y entonces hay una inversión gigante atrás de todo esto. Ahora, esto requiere mucha financiación y mucha precisión en materia de gasto, porque si vos malgastás un recurso que es sumamente escaso frente a las necesidades que tiene un sistema de salud, entonces la ineficiencia del sistema es mucho más amplia. Entonces, todas estas cosas, por menos y más chicos que sean, son imprescindibles. Te pongo un ejemplo que pasó el año pasado. Hablé con varios sindicalistas de obras sociales que estaban
protestaban en voz baja por este caso que le voy a contar, que es medio políticamente incorrecto, porque es un tratamiento para la espina bífida de chiquitos, cuya resolución sale horas después de las PASO. El 12 de agosto sale la resolución. Hay creo que 260 casos en la Argentina de chicos que necesitan ese tratamiento y las obras sociales lo consideran impagable. Incluso se habla de que es el medicamento más caro del mundo. En Londres no lo aceptaron en el programa médico. ¿Hay que pagar eso o no? Es tan tremenda la discusión. Pero ¿sabe de lo que estoy hablando? Estás hablando del Spinraza, un medicamento muy costoso, cuya aplicación el año pasado, el costo de tratamiento, cuya aplicación anual era de $750.000, repetitivo año tras año. Acá la discusión, fíjate vos es decir, la discusión es, primero no si se puede o no se puede, o si se debe o no se debe, sino desde dónde viene el financiamiento y en qué características. Los ingleses, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, es decir, mirá las discusiones, ¿no? Tremendas que hay en materia de salud. Los ingleses tienen un sistema donde ellos consideran su sistema de salud un orgullo. Si ustedes recuerdan el Mundial en Inglaterra, eran las enfermeras, las camas en la cancha, todo giraba alrededor de su sistema de salud. Ahora, tienen una organización que determina qué medicamentos se incorporan y qué medicamentos no se incorporan. Y para incorporarlos al sistema tienen que reunir unas condiciones de calidad de vida y cantidad de vida y costo. Y lo que excede eso no se incorpora al sistema. Y vos me decís, pero es una barbaridad. Y la pregunta es, bueno, pero no hay recurso infinito para todo. No hay. Entonces, las obras sociales sindicales, como las empresas de medicina plantearon en su momento, decir, bueno, si vos vas incorporando este tipo de drogas que rompen cualquier ecuación económica de cualquier sistema, vas a quedarte sin recursos para atender un montón de enfermedades. Entonces, la definición primero es, Estado, yo me tengo que hacer cargo de esto, ¿cómo lo negocio? Porque hay una forma muy diferente si lo negocia el Estado que si lo negocian las obras sociales individualmente o las empresas de medicina prepaga. Y yo dispongo con la mayor calidad médica en qué situaciones se justifica y en qué situaciones no se justifica. No darlo en cualquiera, porque son de un costo enorme. Se la complico más todavía, ya que estamos... es muy interesante el tema. Los sindicalistas hablan de la nueva salud. Tratamientos hormonales, bueno, aborto se va a discutir ahora. ¿Esos los tienen que cubrir? ¿Usted cree que esos costos tienen que ser cubiertos? Yo creo que el sistema de salud tiene que tener un abanico de cuestiones que tiene que cubrir y tiene que cubrir la mayoría, pero con eficiencia. En la Argentina no se hace de manera eficiente, no se trata... Ejemplo, te voy a dar más ejemplos. El Estado desligó en las obras sociales, en las empresas de medicina prepaga, cosas que eran propias de la actividad del Estado. Ejemplo, discapacidad. Es decir, las prácticas sociales de la discapacidad, que es un rol del Estado, se la delegaron en las obras sociales a las empresas de medicina prepaga. Eso saca recurso de gasto médico a gasto social. Acá no se trata que la gente tenga que quedarse sin la cobertura social, se trata de quién la tiene que financiar. Y el planteo de las obras sociales, ahí sí, sindicales y empresas de medicina prepaga que tienen el mismo problema, es decirle, Estado, vos te tenés que hacer cargo de una parte de esto. Porque cuando vos le desligás todo al sistema de salud, el sistema de salud no resiste, no es que tiene maldad. El sistema de salud lo que quiere es atender a la gente, para eso fue concebido. Es decir, por más de que la gente se imagine que todo esto se trata de un negocio, que lo único que les importa es el lucro, que esa imaginación no nos la vamos a poder sacar nunca de encima. Lo que nosotros sostenemos son cuestiones técnicas. Nosotros tenemos que dar salud, tenemos que tener el sistema funcionando, tenemos que tener los medicamentos, lo tenemos que tener. Ahora, todo no se puede. ¿Por qué, Claudio, el costo de la salud fue de lo que más aumentó en 2019? Si uno mira los capítulos del índice de precio al consumidor, los gastos en salud subieron incluso más que la inflación a nivel general. ¿Por qué se dio esto? Bueno, porque lo dice, es decir, yo les pido
porque es muy importante, porque después también lo pido, porque espero que también, de la misma manera que hizo su exposición brillante, lo cumpla en el momento de que tenga que ejecutar sus políticas. El ministro de Salud, cuando va a hacer su exposición en la Cámara de Diputados para determinar la continuidad de la emergencia sanitaria y la situación en que encontraba el sistema de salud, explicó muy claramente que la inflación médica no tiene nada que ver con la inflación general. En Estados Unidos no hay inflación y las cuotas del sistema de salud se ajustan entre un 7 y un 10%, porque el gasto crece. Entonces, cada vez se va a gastar más. De hecho, que también es importante entender que ahí está uno de los problemas que tiene la medicina prepaga y las obras sociales sindicales. Cuando ustedes miran ese índice, el índice del costo de salud subió el 70%. El índice de las empresas de medicina prepaga y obras sociales subió el 53%. Quiere decir que, fíjate vos, que no alcanza, la actualización de las cuotas no ha alcanzado a cubrir los mayores gastos de salud. ¿Y por qué hay mayores gastos de salud? ¿Por el aumento de los medicamentos? No, y vuelvo a lo mismo, porque infinidad de enfermedades que la semana pasada no se curaban, esta semana se curan. Y eso es buenísimo. Pero todo el tiempo, es decir, hay que estar mirando. Citen a médicos prestigiosos de todas las especialidades y pregúntenle, ¿fueron al último congreso de tal especialidad en tal lugar? Por ejemplo, en materia de oncología. Y cuando vas al congreso, todos los años, la batería de medicación nueva que aparece va cambiando, claro. Va cambiando con costos exorbitantes y con soluciones fantásticas. Y hay que apoyarla. Pero hay que entender, es decir, se enojan con nosotros, se enojan con la gente, pero esto es una realidad. Es decir, ya que trajimos a los sindicalistas a la conversación, le quiero dar la bienvenida a Nicolás Balinotti. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pancho? Hay novedades de ese encuentro que tuvieron Maduro y Pablo Moyano, ¿no? Sí, a ver, la semana pasada Pablo Moyano visitó al presidente de Venezuela en Caracas. Hubo un diálogo muy novedoso en el que Pablo Moyano da por hecho que en Venezuela no hay ninguna hecatombe, como se está mostrando acá en la Argentina, y donde muestra con total normalidad lo que sucede en las calles de Caracas, y dice claramente que no hay ninguna hecatombe, desconoce así el 7.000% de inflación que hubo en 2019, los casi 5 millones de exiliados que hay en Venezuela, y también lo de los opositores que fueron encarcelados recientemente, en la misma semana. Si te parece, después escuchamos el diálogo donde Dale, a ver, Pablo Moyano dice que en Venezuela no hay una hecatombe. Contento por ser recibido por usted, por reivindicar la lucha que está dándole al pueblo bolivariano, ¿no? Defendiendo su dignidad, su trabajo. Y bueno, nosotros hemos hecho lo mismo hace 4 años peleando contra el mismo régimen de derecha que representaba Macri. Bueno, lo hemos derrotado no solamente en las calles, sino a través de las urnas. Así que nosotros como trabajadores es un privilegio estar y ver la realidad, ¿no? Que está en la calle, gente trabajando, resistiendo y no lo que nos muestra Clarín. Y el pueblo movilizado. No como nos muestra Clarín o Canal 13 en Argentina, como que Venezuela es una hecatombe, ¿no? Así que bueno, un orgullo y saludo a todos los camioneros. Saludos a los trabajadores argentinos y a las trabajadoras. Muchas gracias, compañeros. Claudio, ¿el sindicalismo es parte del problema o parte de la solución en la Argentina? no, tiene que ser parte de la solución. ¿Y lo es? Bueno, yo creo que en algunos lugares y en algunas reuniones nosotros encontramos diálogo. Es decir, por ejemplo, ¿quién? A ver si... y bueno, yo te voy a decir mi situación particular, que además me toca justo con el líder de la CGT, que es Daer, y que es uno de los representantes nuestros en materia de sanidad. Yo creo que él entiende la situación que la que estamos atravesando, la situación del sector, y bueno, tratamos de recorrer un camino en conjunto. Obviamente hay un punto que siempre se bifurcan las aguas en un momento de la discusión, pero yo creo que es importante el rol del sindicalismo. Es decir, ojo que no entenderlo como tal tampoco sirve. Yo creo que mientras uno le muestre a los trabajadores
convicción, transparencia, es decir, regla de juego clara, uno puede mantener una relación con el sindicalismo. Ahora, Claudio, ustedes tienen un sindicalismo, porque podemos agregar también a Carlos Hueso Campo. Lógico, sí. Mucho más negociador y que está en la vereda de enfrente de los Moyano, precisamente. Es Sí, decir, no, bueno. me parece que no es... Es un sector representativo, pero hay otro sector mucho más combativo y más duro Lógico, y que no está en el diálogo. Siempre hay un... Es decir, a mí no me tocó trabajar en este caso, en las actividades que tengo con Moyano, ¿no? También digo, no, hay que mirar, hay que preguntarle exactamente a los empresarios que trabajan en ese caso con Moyano, cómo van consiguiendo los resultados en materia de sus necesidades. Porque también está ese rol, ¿no? También Bueno, con Moyano consiguieron aumentos importantes. Les va bien. Yo le quería preguntar a Nico, ¿Moyano va a cortarse solo del sindicalismo? ¿Ya negoció una paritaria importante ahora en febrero? A ver, se desmarcó del gobierno en lo relativo a la negociación salarial porque logró un aumento porcentual por 6 meses, cuando el gobierno está reclamando para estos primeros meses del año aumentos de suma fija y postergar el aumento porcentual una vez que esté cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y un poco lo que decía Velocopit con respecto a sanidad, el sindicato de sanidad de Héctor Daer es uno de los 11 sindicatos que logró en su convenio colectivo un ajuste con cláusula gatillo, es decir, un ajuste salarial indexado a la inflación. De los que no quiere el gobierno, de los que no quiere Yasky. No, bueno, el giro de Yasky de hoy ¿no? fue tremendo, pero a ver, es un giro que vamos a ver con mayor frecuencia día a día en los sindicatos. Un giro hacia la desindexación. Un giro hacia la desindexación y además, a ver, lo que consiguió Daer es lo mismo que conseguía Moyano en su época de aliado de la Casa Rosada con Cristina Kirchner. Hoy Daer, alineado al gobierno, obtuvo también un acuerdo salarial muy beneficioso, casi inédito. Son 11 únicamente convenios colectivos los que tienen hoy vigente la cláusula gatillo. No, pero ojo no, porque ahí hay un error conceptual, ¿no? Es únicamente para los laboratorios, claro, va a decir. No, por eso. Ojo en ese punto, ¿no? Porque nosotros justo... Esos no los pagan ustedes, digamos. No, y además es un acuerdo hecho con los laboratorios que en proporción a lo que tiene el convenio de sanidad amplio, no es ni por asomo el volumen que representa el acuerdo de sanidad general. Pero a ver, perdona, lo que voy es un acuerdo exclusivamente para laboratorios, pero si lo firmó Daer, eso quiere decir que otro sindicalista también lo puede firmar. Y obviamente es la discusión de estas semanas con nosotros también, lo que se plantea lo que se llama en el caso nuestro la cláusula de revisión. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es decir, que lo mismo le he dicho a Daer. El arte de lo posible, ¿no? Nosotros tenemos que ir a una negociación siempre que implique el arte de lo posible, porque no hay posibilidades donde no están los recursos. Y en esta circunstancia, la misma pregunta de Pancho, ¿los empresarios son parte de la solución o parte del problema? No. ¿Y qué están poniendo los empresarios en este momento en el cual la palabra es equidad, solidaridad? Yo creo que, yo no puedo hablar por todos los empresarios. Yo reivindico mucho al empresario como actividad, ¿no? Entendiendo que hay buenos y malos, ¿no? Y creo que hay un esfuerzo grande. Yo te lo puedo decir en el sector en el que yo trabajo. Yo soy presidente de la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, que representa la Cámara de todas las actividades de salud que se hagan en la Argentina, desde un centro odontológico, una empresa de emergencia, un centro de diagnóstico, una clínica, una empresa de medicina prepaga, una mutual, un hospital de comunidad, y me reúno permanentemente con todos y veo el esfuerzo, la preocupación, la garra que están poniendo en un momento que es sumamente difícil para el sector salud, que la está pasando muy mal, y yo veo que, es decir, habría que... A veces me gustaría, cuando la gente se enoja, o quizá un trabajador cualquiera se enoja, mirar del otro lado. Yo veo el esfuerzo que están haciendo todos para tratar de que el sistema funcione, que se pueda pagar lo mejor que se puede de acuerdo a los ingresos que hay, que se puedan conseguir los fondos que el sistema necesita. Pero es un camino difícil. Hoy tener una prepaga, ¿es negocio? No, hoy es un horror. ¿Hace cuánto que no lo es?
Hace muchos años que está en caída libre el sistema, que tiene un problema de financiación gigante. ¿Y por qué sigue? Sería la pregunta. Bueno, ¿no? pero esto es lo mismo. Pero de todas maneras no hay que mirarme a mí, hay que mirar cómo ha evolucionado el sector. Y vos fijate cómo han ido desapareciendo actores de la actividad, quedan muy poquito. El sector de la salud es un sector que no tiene inversión extranjera, es decir, es uno de los pocos sectores que no hay inversión extranjera por las dificultades que tiene. Y bueno, y esto forma parte de la lucha, porque quizás me ven a mí y dicen, no, bueno, tan mal no te va gordito, que es la frase típica, y bueno, y eso es mirar un árbol y no mirar el bosque, no mirar la realidad. Es decir, si esta misma empresa o esta misma actividad yo lo hubiese hecho en un país con otra estabilidad, con otra regla de juego, estoy seguro que serían otros los resultados. Entonces, no, es decir, es fácil, y esto se lo digo también a las autoridades de turno, ¿no? Creer que nosotros podemos solucionar todos los problemas, esto no es la realidad, ¿eh? Y yo vengo diciéndolo de manera permanente en cada lugar que me toca. Préstenle atención al sistema de salud en la Argentina, porque si el sistema de salud en la Argentina, que es en un 70% privado, 70% de los argentinos se atienden en el sistema privado, 70%. Los que estamos acá en este estudio, todos en el sistema privado, ya sea por obras sociales sindicales, ya sea por PAMI, ya sea por obras sociales provinciales o ya sea por medicina prepaga. Todo es el sistema privado, porque después esas obras sociales sindicales y ese PAMI contratan la red de clínicas y de prestadores del sistema privado. Préstele atención al sistema privado, porque si el sistema privado tiene problemas, colapsa el sistema de salud en la Argentina. Y es un tema de una gravedad gigante, mucho más grave que el default, más grave que la inflación, porque no hay nada más duro que no poder resolver un problema de salud cuando se pierde. Desde ya. No Claudio, un millón de gracias, muy interesante la charla y hablamos de todo. Y le quiero agradecer también a Nico, muy interesante la información. Vamos a ir a una tanda y después me hago esta pregunta que Capielo ahora viene a contestar. ¿Catarata de renuncias en la justicia, Capielo? Después de la tanda.